Bueno, buenos días. Vamos a revisar hemorragia intracerebral no traumática. La idea de esta revisión es hacer un enfoque práctico de la hemorragia intracerebral y no hacer una revisión como en profundidad de cada tema. Entonces los objetivos son reconocer las localizaciones más frecuentes de hemorragia intracraneal no traumática, identificar, en realidad intracerebral, identificar las causas más comunes de sangrado intracerebral no traumático y conocer posibles etiologías de acuerdo a la localización del sangrado. Entonces, básicamente la hemorragia intracerebral es subaracnoidea o intraparenquimatosa. Ya vamos a ver diferentes pues como patrones de estos dos grandes grupos. Vamos a empezar con la hemorragia subaracnoidea. Recuerden que estamos hablando de no traumática porque pues la causa más común de hemorragia subaracnoidea y probablemente hemorragia intraparenquimatosa es el trauma, pero siempre pues tengan en cuenta que estamos hablando de no traumática. Entonces la aneurismática es la causa más frecuente, siendo pues aneurismas arteriales en 85% de los casos, y las causas no aneurismáticas son el 15% de los casos, siendo el sangrado perimesencefálico, que casi siempre es de origen venoso, 10% de los casos, y ya otras causas más raras, 5%. La clínica de estos pacientes generalmente es cefalea, alteraciones visuales y convulsiones. Y en la hemorragia subaracnoidea hay tres patrones imaginológicos. Uno es cuando está localizado en la cisterna supracelar o centrado en esa cisterna y se extiende a la parte periférica. Dos es que esté centrado en las cisternas basales bajas y en la cisterna perimesencefálica. Y tres, que esté en la convexidad o periférico. El cuarto patrón realmente no es un patrón, es cuando no hay sangrado, sino que se hace el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea en la punción lumbar. Entonces esto es como, se ven más o menos los tres tipos de sangrado subaracnoideo en imágenes. El primero es el patrón 1, que es el patrón en el que vemos la cisterna supracelar con extensión periférica. Este es el más común de las hemorragias aneurismáticas. El patrón 2 es donde vemos principalmente compromiso de la cisterna perimesencefálica. Y el patrón 3 es cuando vemos compromiso periférico de la convexidad. Entonces, el patrón 1, como les dije, lo más común por lejos es la ruptura de aneurisma, aunque también puede haber disección arterial, malformación vascular, tumores o vasculitis. En el patrón 2, que es el mesencefálico, este generalmente es de origen venoso, es lo más común y es un sangrado considerado benigno, pues con un curso más benigno, y también puede ser por malformaciones vasculares o tumores generalmente espinales, siendo esto menos frecuente. El patrón 3, que es en la convexidad o en la periferia, es muy frecuente que se asocie con síndrome de vasoconstricción arterial reversible. Sin embargo, es el patrón que tiene más etiologías como diagnósticos diferenciales, como vemos acá la angiopatía amiloide, el PRES, la trombosis venosa, émbolos sépticos, aneurismas sépticos y tumores. Entonces, empezando con el patrón 1, que es el de la cisterna supracelar con extensión periférica. Este es más común de origen aneurismático. Representa el 85% del sangrado subaracnoideo no traumático, tiene una mortalidad hasta de 50% y se asocia con complicaciones como vasoespasmo hasta 30%, isquemia, hidrocefalia, resangrado y convulsiones. Lo más común es que encontremos aneurismas en los sitios de flujo más turbulento, que es donde hay como bifurcaciones, como vemos en este diagrama lo más frecuente es encontrar compromiso aneurismático de la arteria comunicante anterior, de la arteria cerebral media en su bifurcación, de la arteria cerebral media o comunicante posterior, y mucho menos frecuente en la punta de la arteria basilar.
Entonces, la localización del sangrado sugiere el sitio donde se encuentra el aneurisma. Entonces, lo más frecuente, obviamente, cuando ya ha pasado mucho tiempo o el sangrado es muy profuso, puede estar más generalizado. Sin embargo, podemos guiarnos por donde el sangrado está más grueso o por donde hay más. Entonces, la arteria comunicante anterior, lo más común es encontrar sangrado en la línea interhemisférica, sangrado intraventricular y cuando ya hay hematoma intraparenquimatoso en el lóbulo frontal inferior. La arteria comunicante posterior, la cisura de Silvio y cuando hay hemorragia intraparenquimatosa, lóbulo temporal medial. Cuando el aneurisma se encuentra en la arteria cerebral media, es más común también encontrarlo en la cisura de Silvio, también drenaje intraventricular en el lóbulo temporal anterior. En la arteria basilar es más frecuente encontrarlo en la cisterna prepontina, la arteria carótida interna en la cisura de Silvio intraventricular, la arteria pericallosa alrededor del cuerpo calloso y cuando es de la pica en el foramen magno. Entonces este es un ejemplo en el que vemos sangrado predominantemente en la línea interhemisférica y también en las cisuras de Silvio. Vemos cómo hay drenaje al sistema ventricular en un paciente en el que el origen más probable es la arteria cerebral anterior y vemos pues complicaciones de esto como hernia amigdalina. Este es otro paciente que tenía sangrado predominantemente en la cisura de Silvio, donde vemos que es mucho más notorio en el lado izquierdo, que nos podría sugerir que el sitio del aneurisma es la arteria cerebral media, que se confirmó con un angiotac en el que vemos que entre la unión M1-M2 hay un aneurisma sacular de la arteria cerebral media. Entonces, importante teniendo en cuenta que este es el origen más frecuente de sangrado subaracnoideo, pues vale la pena saber qué tenemos que reportar. Entonces, importante la localización, en este caso en la arteria cerebral media, como dijimos, entre M1 y M2, su orientación, que es más o menos hacia posterior y superior, si tiene relación con otros vasos, es decir, si hay otros vasos que se originan de este aneurisma del cuello, de la base o del domo, y las medidas. Entonces es importante medir el cuello del aneurisma, la longitud que es de la base al domo, también el ancho del aneurisma y también esto es importante porque se puede hacer un radio entre la longitud y el cuello del aneurisma que se ha asociado con factores pronósticos. Importante el cuello porque esto se asocia con diferencias en el abordaje intravascular. Ellos, pues esto cambia los coils y la forma en la que van a abordar y tienen que tener en cuenta que entre el cuello sea más ancho, es más posibilidad de que el aneurisma se recanalice. Importante siempre que vemos un aneurisma, buscar otros aneurismas, que no vaya a haber otro vaso comprometido y eso pues de la aneurismática. Siguiendo con el patrón 2, que es el patrón perimesencefálico, se llama también hemorragia perimesencefálica no aneurismática, este ocurre en el 10% de los casos y generalmente es causado por un sangrado venoso benigno. Entonces hay como 3 requisitos para poder hablar de este patrón y es que estén comprometidas la cisterna interpeduncular, ambiens, cuadrigeminal y prepontina, que no haya extensión a la parte distal de la cisura de Silvio interhemisférica. Sí se puede extender a la parte más proximal, pero no debe extenderse a la parte distal y que no haya hemorragia intraventricular franca ni hemorragia intraparenquimatosa. Puede haber como unos detritos intraventriculares, pero no puede haber hemorragia intraventricular franca como en la que mostramos, pues en el caso que les mostré anteriormente. Importante que el TAC tiene que ser máximo 3 días después del inicio de los síntomas, porque si ya ha pasado mucho tiempo, pues la sangre se redistribuye y nos hace perder este patrón característico. Respecto al patrón 3, que es cuando es en la convexidad o periférico, como les dije, este es el que más diagnósticos diferenciales tiene. Entonces, uno de ellos es los aneurismas infecciosos en los que los émbolos sépticos invaden la pared del vaso, se asocian con alta mortalidad.
y representan hasta el 5% de todos los aneurismas. Se asocian con procesos infecciosos como endocarditis o también en pacientes con inmunosupresión o abuso de drogas endovenosas y tienden a ser múltiples. Entonces, en el vemos cómo hay una hemorragia subaracnoidea de distribución periférica y vemos que en el angiotac se ve, en el angio convencional, perdón, se veía un aneurisma periférico de la circulación anterior porque se confirmó que era pues un aneurisma infeccioso. En este patrón también es frecuente encontrar el síndrome de vasoconstricción arterial reversible, que es básicamente, como su nombre lo dice, una vasoconstricción reversible de las arterias cerebrales que ocasiona múltiples complicaciones, entre esas sangrado. Se caracteriza porque los pacientes tienen cefalea que se llama entrueno y es mucho más frecuente en mujeres jóvenes entre 20 a 50 años. Este es un caso de acá en el que vemos una paciente posparto en la que se encontró hemorragia subaracnoidea de distribución periférica y en los hallazgos de la angioresonancia había una irregularidad de la arteria cerebral media y aunque no se muestra acá, la arteria cerebral anterior estaba obstruida. Eso por el sangrado subaracnoideo. Seguimos con el sangrado intraparenquimatoso. Entonces, importante, obviamente, como les dije, el trauma es una causa muy frecuente, pero estamos hablando no traumático. Entonces, de esto es importante que de todos los ACVs, hasta el 15% son hemorrágicos y es el ACV más devastador. Se asocia con hasta 40% de mortalidad a los 30 días y solamente una quinta parte de los sobrevivientes tienen independencia después de los 6 meses de la hemorragia. Entonces, ¿cuál es el papel de las imágenes en estos casos? Es identificar el sangrado rápidamente para que puedan intervenir y determinar la etiología. Importante en estos pacientes tener en cuenta los antecedentes, la edad, la presencia de hipertensión arterial, la presencia de medicamentos o algunas patologías predisponentes como coagulopatías. Respecto al tiempo de evolución, pues lo que ya sabemos que si el hematoma es agudo, entre 2 horas a 3 días se ve hiperdenso en la tomografía, si es subagudo se ve isodenso y en esta fase puede realzar y si es crónico, de más de 10 días se ve hipodenso. Entonces es importante que la distribución del sangrado intraparenquimatoso lo vamos a dividir como en 2 regiones anatómicas, la región profunda, que es la región gangliobasal, en la que la etiología mucho más frecuente es la hipertensiva, y la distribución lobar, que ya tiene otras etiologías que vamos a revisar más detenidamente. Respecto a la distribución profunda, que es la hipertensiva, estos son las localizaciones más frecuentes. Gangliobasal, que es básicamente el putamen en su unión con la cápsula externa, hasta en el 65% de los casos. Los tálamos, hasta en el 25% de los casos. El puente y el 10% ambos. La distribución lobar es mucho menos frecuente, pero puede representar hasta el 10% de los casos. Entonces, también, ¿qué reportar en una hemorragia intraparenquimatosa? Esta es una anemotecnia, bleed, entonces, importante, ¿qué tan grande es la hemorragia? Importante que digamos el volumen, porque esto determina pronóstico. Ya se ha demostrado que un volumen menor de 30 está asociado con mejor pronóstico. La L de localización de la hemorragia, también para pensar en etiología y también determina pronóstico de acuerdo a dónde se encuentre y pues su probable etiología. El edema y el efecto de masa asociado. La extensión de la hemorragia a los ventrículos y que esté o no asociada a hidrocefalia, ya que esto es un factor de riesgo de mortalidad y de pobre pronóstico, y la de desplazamiento de estructuras cerebrales críticas y herniación. Entonces, respecto a la etiología del sangrado intraparenquimatoso no traumático, hice pues como este enfoque que me pareció más fácil como de lo que pues había visto, y es que básicamente lo vamos a dividir en adulto mayor y en pacientes jóvenes y niños. Entonces, del adulto mayor
Cuando es la localización profunda, esto es muy, muy sugestivo de hipertensión, o sea, ganglio basal y todas las otras localizaciones que les mostré. Y cuando es lobar, lo más común es angiopatía amiloide. Y en niños y adultos más jóvenes puede ser en cualquier localización, entonces pensar en malformación vascular, vasculopatía, abuso de drogas. Importante, los tumores en cualquier edad de localización, pues mucho menos frecuente, profundo, entonces básicamente cualquier localización también puede ser un tumor, y la trombosis venosa en cualquier localización también, en cualquier edad, tenerlo pues como presente. Entonces este es un caso de un hombre de 82 años que llegó con un Glasgow de 10/15 con desviación de la comisura labial hacia la derecha, con antecedente de hipertensión y fibrilación auricular, en la que vemos un hematoma que comprometía lóbulo frontal y temporal. Vemos como hay una hipodensidad asociada con un efecto de masa que disminuye la amplitud del ventrículo lateral izquierdo ipsilateral al hematoma. Este paciente vemos como su localización es, aunque ya está muy grande y tiene localización también periférica, pues también tiene compromiso ganglio basal. Este paciente se hizo control a las 4 horas y vemos cómo aumentó el hematoma, aumentó el efecto de masa, vemos cómo hay desviación de la línea media, hernia subfalcina, hernia uncal. Y entonces respecto a la hemorragia hipertensiva, que como ya sabemos es la más frecuente, es importante saber que si bien esta localización es muy sugestiva de sangrado hipertensivo, en pacientes menores de 45 años tenemos que pensar en otra etiología porque es muy poco frecuente sangrado hipertensivo en pacientes jóvenes. Pues importante, aunque todos los hematomas pueden tener edema, generalmente en estos pacientes con sangrado hipertensivo uno ve un halo hipodenso alrededor. Y también importante que se asocia con focos de microhemorragia de localización profunda, que es básicamente las mismas localizaciones que les mostré pues del sangrado hipertensivo. Entonces es ganglio basal, en los tálamos, en el puente y en el núcleo dentado del cerebelo. Entonces este paciente con 33 años con un sangrado intraparenquimatoso no traumático localizado en la región ganglio basal, según lo que hemos venido viendo, si bien su distribución es de un sangrado hipertensivo, es un paciente joven, por lo tanto tenemos que pensar en otra etiología. Este paciente tenía un hematoma asociado a consumo de cocaína. Entonces ahí ya entra a jugar el papel de las etiologías como por grupos de edad que les mostré inicialmente. Este es otro caso de un paciente adulto mayor en el que vemos un hematoma intraparenquimatoso, una distribución no tan sugestiva de sangrado hipertensivo, y vemos cómo se asocia a múltiples focos de microhemorragia de distribución periférica, tampoco muy cerca de los sitios de sangrado hipertensivo. Este es un paciente con angiopatía amiloide. Recordar que esto ocurre más frecuentemente en pacientes mayores de 60 años, y que hasta el 40% de los cerebros de adultos mayores tienen sangrado, microhemorragias de esta distribución periférica como vemos acá, y por lo tanto se ha considerado que es parte del envejecimiento normal y no per se una patología. Entonces lo que pasa es que hay un depósito de beta amiloide en la capa media de las arterias y hay una isquemia crónica de inflamación que conlleva a que los vasos estén como más sensibles a ruptura y pasen estos sangrados. Respecto a las microhemorragias en angiopatía amiloide versus sangrado hipertensivo, entonces lo que ya vimos en la angiopatía amiloide, la distribución es más periférica, versus en el sangrado hipertensivo en el que vemos una distribución más de los sitios de sangrado hipertensivo, como es ganglios de la base, puente, núcleo dentado del cerebelo. Entonces, ¿cuál es la utilidad del angiotac en un paciente con sangrado intraparenquimatoso no traumático? Lo primero es descartar una malformación vascular asociada que sea la que esté causando el sangrado, y lo segundo es el signo del punto, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, este es un ejemplo de un paciente de 65 años que llegó con un Glasgow de 3/15, en el que vemos un sangrado parietal en el TAC simple,
En este paciente se sospechó que tuviera algo asociado, por lo tanto se hizo un angiotac en el que se encontraron múltiples vasos venosos de distribución periférica dilatados que se comunicaban con el seno sagital superior, consistente con una fístula dural, que era la que estaba ocasionando este sangrado en este paciente. Entonces, tener en cuenta la utilidad del angiotac para descartar, y si estamos sospechando otras etiologías que no sea un sangrado hipertensivo, en este paciente su localización pues no daba para eso. Entonces, esa es pues la utilidad del angiotac cuando tenemos una hemorragia intraparenquimatosa. Y respecto al signo del punto, que es extravasación de contraste, que es un realce uni o multifocal dentro de un hematoma agudo en el angiotac, como vemos en este caso. Importante que no se continúa con los vasos adyacentes. Este es un caso de la literatura en la que vemos el hematoma, vemos el signo del punto y vemos como una hora después el hematoma se había expandido. ¿Cuáles son los focos para el signo del punto? Entonces, que haya uno o más focos de medio de contraste dentro del hematoma que tenga más o igual a 120 unidades Hounsfield, que no se continúe con vasos adyacentes y puede tener cualquier tamaño o morfología. Esta es una escala en la que si hay uno o dos focos de puntos, da un punto. Si hay 3 o más, da 2 puntos. Si mide entre 1 a 4, da 0 puntos, y si mide 5 o más puntos, da 1. Y esta es la atenuación, hasta 179, 0 puntos, y hasta 180, 1 punto. Entre mayor puntaje, pues es el peor el pronóstico. Este signo del punto es un predictor básicamente de hematoma expansivo y es un factor de riesgo de muerte y pobre pronóstico. Está presente hasta en el 23% de los pacientes con hemorragia espontánea, y es importante tener, pues si pudiéramos tener esta herramienta, porque como ya les dije, pues el hematoma intraparenquimatoso no traumático es una causa de alta morbimortalidad. Por lo tanto, si podemos intervenir rápidamente, pues, y algo nos ayuda a saber cuándo parar o cuándo intervenir adecuadamente, pues este signo podría ser. Respecto a la fisiopatología, pues hay artículos que dicen que pueden ser microneurismas, pseudoneurismas, que haya daño en la barrera hematoencefálica o contraste dentro de una vena colapsada que está como atrapada dentro del hematoma. Sin embargo, recuerden que, pues, por la razón que se dice que es una extravasación del medio de contraste, pues como que uno no lo ve continuado con ningún vaso, por lo tanto se podría descartar pues que sea un pseudoneurisma. Sin embargo, bueno, esto lo mencionan en la literatura. Entonces, importante la expansión del hematoma, que hasta el 38% de los pacientes con hematomas intraparenquimatosos tienen expansión de este hematoma, más que todo en las primeras 6 horas, y se asocia, como ya sabemos, con deterioro neurológico y mal desenlace clínico. Por lo tanto, pues este podría ser como un blanco terapéutico evitar que haya expansión del hematoma. Este signo tiene una sensibilidad no tan buena de 62% y una especificidad de 88%, que pues sí es un poco mejor. Y comparado con los pacientes que no tienen que tienen pobre desenlace clínico, este signo tiene un OR de 8,49. Esto es de un metaanálisis pues más o menos reciente que hicieron de este signo. Listo, el último caso de sangrado intraparenquimatoso, para tener en cuenta que recuerden que esto está presente, pues podría estar presente en todas las edades, es la trombosis venosa. Entonces lo que pasa acá es que se impide el adecuado drenaje venoso del parénquima cerebral, y cuando la congestión ya es suficiente para alterar el flujo arterial, ocurren infartos que son de distribución no vascular, que nos deberían hacer sospechar cuando vemos en el TAC simple que podría ser de un origen no arterial. Entonces lo que pasa es que aumenta la presión intravascular, puede haber ruptura del vaso y se asocia con sangrado, generalmente de localización subcortical, y este es un caso de la literatura en la que vemos un hematoma intraparenquimatoso adyacente a la línea media y vemos como hay asociado un defecto de llenado del seno sagital superior. Entonces, ya para concluir,
En la hemorragia intracerebral no traumática, como ya vimos, tenemos básicamente dos localizaciones, subaracnoidea e intraparenquimatosa. Si es subaracnoidea y tenemos compromiso de la cisterna supracelular con extensión périca, pensar siempre como primera posibilidad aneurismática. Si es perimesencefálico, con los criterios que ya revisamos, casi siempre es de origen venoso y más benigno. Si es de localización en la convexidad o periférico, ya muchas otras patologías como pues algunas que revisamos como PRES, síndrome de vasoconstricción arterial reversible, malformaciones vasculares, embolismos sépticos, trombosis venosa o coagulopatía. Y si el hematoma es intraparenquimatoso, ver su distribución. Si es de localización profunda y es un paciente adulto, lo más frecuente es sangrado hipertensivo, y si es distribución lobar, ya pensar también en otras patologías que pueden ser múltiples, entre esas angiopatía amiloide, tumor, malformaciones vasculares, trombosis venosa o coagulopatía. Y eso es todo.